El mago es 80% presentación, 20% técnica. Qué poca gracia tienes, amigo. Qué cabrón. Todas son las frases que han salido de la boca del señor Fu Manchu, alias David Bamberg. O al revés. O David Bamberg, alias Fu Manchu. O al revés. O Fu Manchu, alias David Bamberg. O el inglés bruto, como le dijo Jacinto Benavente. Porque una vuelta que él estuvo trabajando en España... Ya empezamos las anécdotas, me encantó. Contó que estaba en el camarín, que lo venían a felicitar muchos periodistas, y y él estaba muy nervioso, quería que se vayan, y había un viejito que le decía, muchacho, qué grande muchacho, y él dijo, bueno, pero ahora tómesela, y después se enteró que era nada menos que don Jacinto Benavente, el gran escritor, y a partir de ahí Jacinto Benavente lo bautizó como el inglés bruto. Pero bueno, esta anécdota la podés sacar porque... No, la dejamos como todo en estos podcasts. Hemos llegado nada más y nada menos que al capítulo número 31 de Viermesa. Exactamente, estos podcasts que hablan de tantas cosas y sobre todo de las mismas, que eso es increíble. Volvemos sobre Fu Manchu, bueno, el mejor mago de todos los tiempos. Eso se emparenta con lo que decía Tommy Wonder, que el aprendizaje de la magia nunca es lineal, sino debe ser siempre circular, volver siempre a lo mismo, con mayor profundidad. En ese sentido yo diría es espiralado, es cada vez llegar más al centro, a la magma, al carozo. Y como alguna vez lo oí decir al genial René Laván, siempre hay que profundizar sobre lo mismo. Y en ese sentido, nosotros lo que vamos a hacer es profundizar sobre Fu Manchu, quien ya le hemos dedicado prácticamente 3 podcasts a explicar, a hablar de toda su carrera y por qué fue el mago más grande de todos los tiempos. Y luego de haber hecho eso, recibí comentarios de la gente que estaba sorprendida por tu memoria, Merpin, de cómo podías recordar tantas cosas, tantos nombres, tantos hechos y relatarlos de tal manera. En ese sentido yo soy también el primer sorprendido. Y la técnica es muy fácil. Vos dirás que una técnica de mnemotecnia. No, inventar en el momento, boludo. O sea que chamullás un poquito, pero bueno, ¿qué importa, no? Lo importante es divertirse. Y entonces vengo a obligarte a destripar uno por uno el programa de Fu Manchu, que vos podrías... Vos dijiste bien, lo importante no es la rigurosidad, sino la diversión. Exactamente. Lo importante es que sea una cosa divertida. ¿Cómo no? Y he traído aquí... Más bien me has cedido tú y yo he traducido y escrito punto por punto el programa de Fu Manchu, que fue en el año 1952, 56, cualquier cosa dije, el 21 de mayo en Madrid, en España, el Teatro Martín, que lo escribió esto, ¿quién? Esto es extraído del libro Programas de Magos Famosos o algo así, el título del señor Arnold Furst. Nuestro criterio, luego de dedicar tantos podcasts a la vida de Fu Manchu, es ahora relatar paso por paso, desgranar, desguazar, como aquel niño curioso que le regalan su primer juguete y él lo abre para ver cómo funciona dentro. Con ese mismo espíritu nos vamos a reseñar paso por paso el maravilloso e imprescindible espectáculo de Fu Manchu. La pregunta es, ¿cuál espectáculo vas a reseñar? Porque Fu Manchu tuvo varios, sí. Muchos años. Yo hasta ahora nombré el año, digamos. Bueno, hemos elegido vos te preguntarás por qué. Sí, fue lo primero que te pregunté. ¿Por qué elegimos este? Bueno, por varios motivos. Primero, es en el año 56, donde tenemos a un Fu Manchu de 52 años, se supone en su plenitud artística. Tomamos un Fu Manchu en el cenit de su carrera como el gran mago que era, y se supone que ese es un gran espectáculo, y por eso mismo también es un espectáculo que lo hizo en Madrid, y él se preocupó de llevar lo mejor y más florido y lo más granado de su repertorio, por aquello de hoy vamos a trabajar en Europa. Como que siempre influye eso. Sí, esa mirada europeizante, claro. Y todo lo Europa es mejor. Y entonces, claro, ahí, de hecho, bueno, yo las veces que me he tocado trabajar en Europa siempre voy con ese prurito. Bueno, vamos a Europa. Nosotros siempre somos indios latinoamericanos, no nos olvidemos Sudacas, de eso. como nos dicen. Sí, siempre lo somos, lo seremos. Cipayos provincianos que quieren quedar bien con sus supuestos amos europeos. Yo no tengo ningún interés en quedar bien ante la prensa mundial. ¿Ante quiénes? ¿Ante quiénes? ¿Ante los gobiernos que aniquilan a sus enemigos? ¿Ante quiénes? ¿Ante quiénes tenemos que quedar bien?
¿Dónde está la Fiscalía del Universo? ¿Dónde están el reservorio moral de la humanidad? ¿En los Estados Unidos? ¿En Europa? Déjeme que me muera de risa, Ingrid Hammer. Y un tercer motivo por el cual elegimos esto es que es un espectáculo no conocido, porque cualquier aficionado, cualquier advenedizo, cualquier pichi de nuestro medio tiene acceso a un espectáculo de Fu Manchu, habida cuenta que hay mucho en internet. Es cierto, están las fotos, los espectáculos y tal, pero nadie, esto es una rara avis, es una joya selecta. Sí, este libro no lo tiene nadie, me lo cedió el periodista Pablo Lanata, en realidad. Bueno, ¿ese te lo cedió? Sí, me lo cedió de su extensa biblioteca. Qué grande. Entonces, procederemos a destriparlo uno por uno, ¿te parece? Correcto. Yo iré también rescatando algunos comentarios del autor para reflexionar, ¿verdad? Pero lo importante es dedicarnos a paso por paso cada uno de los efectos. Les pido por favor a nuestros oyentes, amárrense los cinturones, que empieza este viaje de la montaña rusa del maravilloso espectáculo de Fu Manchu en el Teatro Martín del año 57, un espectáculo 56, un espectáculo llamado Hechizo. ¡Vamos que ahí empieza! Bien, abre este espectáculo con unas bailarinas, algún efecto de sonido, relata acá una puesta en escena, que, ya te agrego el primer comentario, marcan el pulso del todo el espectáculo. Bueno, mira, que va a ser por momentos informal, relata Furs que me decís. Acá hay dos cosas fundamentales que el aficionado debe tener en cuenta. Primero, hoy día que te digan que un espectáculo de magia abre con un ballet es cosa de todos los días. Claro. Pero no lo era así hasta yo diría los primeros años del siglo XX. Es la lluvia que te está complicando la mente. No era común el primer los primeros años del siglo XX, ¿no es cierto? Es por eso que Fu Manchu, en su celebrado artículo Magia y Presentación, dice: el mago no debe ahora soslayar la importancia que tiene el baile, el teatro de revistas, el music hall. Y el varieté, exactamente. Es por eso que él incorporaba esos números. Y bueno, es una gran apertura, muy característica del espectáculo de Fu Manchu. Cierto, sí, se repite, ¿no? A lo largo del show van apareciendo varias puestas. Exactamente. Y lo que dice Furs es muy interesante, porque dice, eso va a marcar el pulso del show. Sí. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Estamos diciendo que lo que primero debe hacer el mago es imponer el rol. Y en este caso, más que imponer el rol, está imponiendo el rol de su espectáculo. Tremendo. Al principio, el tipo ya te va mostrando de qué se va a tratar el espectáculo. Bien sabemos que las normas IRAM de las lecciones de puesta en escena del licenciado Merpin dicen que el artista apenas sale a la escena debe imponer el rol. Sí. Pero aparte de imponer el rol, debe ir dando ciertas características cuanto antes de cómo va a ser su estética y cómo va a ser su personaje. Lo que dice Furs, ir adelantando lo que va a ser el pulso del show. En ese sentido, yo podría reflexionar esto acerca de esta apertura característica del espectáculo de Fu Manchu. Hermoso. Vamos entonces, si te parece, directamente a los primeros efectos, o al primero, el libro de la vida, que me has traducido vos, porque acá él no pone el libro de la vida. Cuenta esto de que se abre un libro y está la imagen de él. Correcto. La escena es la siguiente: cuatro asistentes traen un libro gigante, se van pasando las hojas. En la primera hoja está el dios chino de la magia, en la segunda hoja está el mago Qin Ling Fu. En la segunda... ¿Quién lo conoce ese? Bueno, Qin Ling Fu fue un mago mongol que se hacía pasar por mago chino, que tuvo mucha fama a principios del siglo XX, que fue de quien se copió el famoso Chun Lin Su, que murió deteniendo la bala, el famoso Edward Robinson. Claro. Y es el que le sigue. Se abre otra página y aparece el famoso Chun Lin Su. Después de Chun Lin Su aparece el famoso Okito, padre de Fu Manchu. Y después de pasar la página de Okito aparece Fu Manchu. Y en ese mismo momento que aparece la imagen de Fu Manchu, se abre por la mitad de la página y sale el mismísimo Fu Manchu ataviado con un lujoso kimono. Hermosamente. Y ahí pasa, rápidamente, vos deteneme si querés agregar algo más. No, voy a agregar algo más. Es importante anotar, señores, que este famoso libro de la vida, o los místicos, como le decía Fu Manchu, y que fue la apertura de Fu Manchu durante toda su carrera, de cuando él debuta en marzo del 29 en el Teatro San Martín, en la calle Esmeralda, hoy desaparecido, de Argentina, hasta su retiro en los años 60, siempre abrió con ese efecto.
Con lo cual yo lo considero el santo grial de la magia. Mirá. Porque es el efecto que hizo durante toda su carrera el mejor mago de la historia. Ese libro está en manos hoy del coleccionista, nuestro amigo Martín Pacheco, y se puede ver en el Museo de la Magia que tiene Martín Pacheco. A quien le mandamos un saludo, por supuesto. Exactamente. El otro día, leyendo un libro de John Booth, otro gran autor prolífico de la magia, se larga, se larga. Consideraba que el santo grial de la magia era el baúl pesado liviano de Robert Houdin. Pero yo disiento, para mí es el famoso libro de la vida. Una última apostilla acerca del libro de la vida. ¿Cómo? El libro de la vida, ese famoso libro, está basado en una apertura que tenía el gran Thurston, que como sabemos era el ídolo de la juventud de Fu Manchu. Sí. Thurston aparecía de ese libro. Como Perón para la juventud peronista, digamos. Exactamente. Igual. Nunca mejor dicho. Lo que pasa es que Thurston aparecía mediante una base. Él estaba oculto en el libro. El sistema de Fu Manchu fue una estilización y una simplificación maravillosa de ese juego, en donde no utilizaba ni bases ni escondrijos. El sistema era que Fu Manchu aparecía, era uno de los ayudantes, y pasaba por detrás del libro, se sacaba la ropa de ayudante y tenía la ropa de Fu Manchu. ¿Entendés? Claro. Era una verdadera genialidad y una muestra. Me estás diciendo este efecto. Una muestra de la maravillosa mente creativa, sintetizadora de Fu Manchu. Fu Manchu fue el gran sintetizador de la magia. Sí, de eso lo has repetido en algunos efectos de los podcasts. En algunos efectos que hablábamos que lo hacía Fu Manchu. Incluso en las rencillas también. Como esa obsesión por ir a lo simple. No a la simpleza, ¿verdad? Exactamente. Vemos que todos los grandes se preocupan de eso. The Mat es el próximo. The Mat, ¿anoté bien? Sí, la alfombra. La alfombra. Que Fu Manchu la llamaba la alfombra de Bagdad. Sí, previo a esto no está lo del cuello. Eso no te lo dije, pensé que lo teníamos anotado. Eso es mismo de después del libro, ¿no? Que tiene una cosa atada al cuello, Fu Manchu. ¿Lo dice? Sí, dice que sale del libro y que le ata una tela al cuello. Y de ahí produce. Y produce una jaula. Sí. Eso. Bueno, ese es un número típico de la magia oriental. Se coloca una tela enfrente del mago como si fuese un babero y de ahí produce múltiples cargas. Algunas están en la tela, como los ramos de flores de pincho, por ejemplo, y otras están en el cuerpo del mago. Luego también Fu Manchu, no sé si en este espectáculo, pero muchos realizaba otro efecto llamado The Mat, la alfombra, que era una alfombra que se mostraba y se hacía un cilindro y se colgaba de una linga del techo, y a partir de allí y por debajo salía innumerable carga. Ese efecto es el que ilustra la foto de la tapa del libro Illusion Show, escrito por el mismo David Bamber. The Mat. El secreto de eso es que el mago, bajo su atuendo chino, tiene un gran cilindro. Estamos revelando acá así como si no importara nada. Portando toda la carga. Y lo que se hace es, cuando se enrolla la alfombra, el mago de alguna manera pasa ese cilindro que tiene entre las piernas adentro del cilindro que forma la alfombra. Sería una especie así, como una especie de tubo tintorero de Al Baker, pero gigante. Hermoso. Muy bien. Próximo, confeti acuático. Señores, acá estamos hablando de uno de los efectos característicos, una de las piezas de Resistance del señor Okito, el papá de Fu Manchu. Este efecto fue heredado. Sí, exactamente, fue heredado. El confeti acuático es un tazón que se llena de confeti. El mago muestra su volatilidad soplando algunos confetis, lo cubre con un pañuelo y dicho confeti se transforma en un cuenco de agua. Te voy a contar una anécdota de esto. Resulta que cuenta nuestro gran amigo Ernesto Kung, conocido como Kung Fu. Sí. Gran mago ya desaparecido, que ya nos dejó. Sí, igualmente le mandamos un saludo. Sí, cómo no. Y a su mujer, Alicia. Sí, ya le hemos mencionado. Ya le hemos mencionado. Bueno, y a su hijo, Omar. Resulta que él siempre me contaba, y esto se emparenta con aquello de cómo el mago debe plantear un mundo propio, que estaba tan absorto el joven Ernesto Kung mirando a Fu Manchu. Lo contaste esta anécdota. Sí, que en un momento ve unos confetis en el borde del escenario advierte que eran entradas cortadas. Era confeti que se le había caído del número anterior, del número del confeti acuático. Y ahí dijo, confeti, entradas cortadas, estoy en el teatro. Fu Manchu me engañó, no era confeti, eran entradas que él cortaba. Y por un momento salió de ese mundo del sueño.
Maravillosa anécdota. Hermoso, hermoso. Y ahí rápidamente, que también es de Okito, es los platos en los pañuelos, ¿digo bien? Sí, señor. Ese juego, Fu Manchu le llamaba novedades de un periódico chino, porque él tapaba los platos con un periódico y aparecían dos pañuelos que previamente habían sido desaparecidos. Ese fue un juego heredado también de Okito. Ese juego era un alarde y un tour de force de técnica, porque la secuencia era así. Primero Fu producía un pañuelo, después producía un segundo pañuelo, luego los cambiaba de color, después desaparecían y después volvían a aparecer en ese plato y ese periódico anteriormente mostrado vacío. Qué belleza. Fu Manchu le llamaba novedades de un periódico chino, o en otra ocasión le llamaba Rapsodia en sedas, la Rapsodia de las sedas, en fin. Is this the real life? Is this just fantasy? Era un número que hizo durante toda su carrera, heredado de su padre Okito. Claro. Y esto En la actualidad se llama Clarín Miente. Es una versión que se hace. Muy bien, Nick, que veo que detrás de ese joven frívolo y alocado se esconde un crítico político. Bueno, lo que quería decir es que no es casualidad, señores, que hayamos mencionado en tan poco tiempo el nombre de Thurston, Howard Thurston, y el nombre de Okito, Teodoro Bamber. ¿No es casualidad? ¿No? Porque como bien nos dice Fu Manchu en Illusion Show, cuando él se propuso crear su primer espectáculo, allá en 1928, para debutar en marzo del 29, este espectáculo lleva unos meses de preparación. No es como vos que decís, tengo un show para niños, voy, compro una naranja, una moneda y me hago un show. No, obvio. Estos tipos laburaban de verdad. Ay, claro, no podés solucionarlo con el bazar de magia, digamos. No es decir, tengo un show, me voy a ir al bar a ver qué te den. A ver, Guille, ¿qué tenés? Pasame un tiraboca. No se puede. No había. Esto eran creativos de verdad, Nick. Ay, pero yo tengo... ¿Qué hago con el dado de dinamita que me compré? Y me lo meto en el... Bueno, y dijo entonces Fu Manchu, mi espectáculo va a tener la espectacularidad de Thurston, la sutileza y fina manipulación de Okito, y la gracia y el contacto con el público de Chang. Que ese es otro grande Chang que lo dejaremos para otra ocasión. Sí, bueno. de quien ya se ha hecho un análisis, ¿verdad?, del programa por el señor Marco, quien nos inspiró también un poco en ese sentido para hacer esto. Muy exhaustivo la historia de Chang en los dos últimos números del Puerco Sabio, que ya recomendamos. Y este análisis es un poco basado en nuestro admirado Marco, ¿no?, que él analiza también los programas por criterio que tiene, por el gran conocimiento. Y que anunciamos en este podcast es que el señor Marco de Panamá nos escucha en los podcasts. Entonces estamos como cuidándonos también para no decir pelotudeces. Exactamente. Y estar a la altura. Exactamente. Nos hemos enterado que desde que nos enteramos de que Marco no se escucha, ahora tomamos más cuidado. Sí, porque ya no decimos pija, culo, ojete, tetas, sorete, vagina. Nada de eso. Y nos cuidamos más en los datos porque el hombre sabe. El hombre tiene como una biblioteca en la cabeza. Bueno. Avanzamos este es mi favorito. Cambio de cabeza de patos. Bueno, el efecto de los patos. Claro, no sé este juego. Yo me anoté como las cosas que va haciendo. Sí. Acá hay mucha tela para cortar. En este caso, cabezas para cortar. Porque este juego que Fu Manchu le llamaba Cabecitas Locas es el viejo juego. Así lo pronunciaba. Cabecitas Locas. Le decía así. Él iba cambiando los títulos muchas veces. Pero este era uno de los títulos que hacía. El tipo mostraba un pato blanco y un pato negro. Le arrancaba la cabeza un pato blanco. Le arrancaba la cabeza un pato negro. Después los ponía en una caja. Y se le confundían. Y cuando aparecía el pato restaurado, el negro tenía la cabeza blanca. Y viceversa. Es un juego que lo hacía el señor también Howard Thurston. Probablemente él lo tomó de allí. Es un juego que después cobró notoriedad en el mundo de la magia porque lo hizo David Copperfield en uno de sus especiales. Pero él cambiaba un pato con una gallo o una gallina. Sí. Y después también estaba la desaparición, ¿o no?, del pato. Pero bueno, no nos adelantemos, porque yo lo que quiero decir... No, digo de Copperfield, no me adelanto. Sí, también. Lo que quiero decir es que ese juego tiene unas raíces muy antiguas, porque todo aquel que haya estudiado un poquito la historia de la magia recordará que hay registros de que un tal mago Dedi en la corte de algún faraón egipcio hacía el juego que decapitaba primero un ganso y lo restauraba, y después a un buey y después a un cristiano, que en esa época todavía no eran cristianos. Pero bueno, fueron después judíos y después cristianos. Bueno, o sea que tiene Pero ya se veía venir. Sí, tiene una raíz muy antigua
Y tiene esta cosa del cambio, un efecto maravilloso, el cambio. O bueno, dice después también que hace la famosa desaparición de los patos. Sí, no, acá según la explicación, según lo que dice, es como que lo hace antes hace una desaparición, donde pone una pista falsa, se podría decir, con terminología actual, y después hace la aparición de los patos con las cabezas cambiadas, algo de eso. Bueno, cuando hablamos de la desaparición de patos, tendríamos que hacer un asterisco ahí, y que es que Fu Manchu utilizaba la famosa caja de desaparición de patos, claro, también llamada Where the Duck Go, o ¿dónde fueron los patos? Un efecto que era la signature piece, digamos, su caballito de batalla, su firma de Okito. Y a su vez Okito lo tomó de su gran amigo, el mago belga, no confundir con... La belga del mago. Dijo el japonés, no confundir. Este era belga, y no por problema de pronunciación, era porque había nacido en Bélgica. El famoso Servais-Leroy, se atribuye la invención de la caja a Servais-Leroy, aunque también se la disputó un tal David Nixon, que le ganó, y Servais-Leroy le hizo juicio a Nixon, ganó Nixon por argucias legales, o porque no sé, pero la inventó el señor Servais-Leroy. Y a su vez la hacía Okito se la pasó a Fu Manchu. Y Fu Manchu la perfeccionó, haciendo una caja que daba la ilusión de que se mostraban todas las partes. Esa es la famosa desaparición de patos. La famosa pista falsa era que cuando ponían los patos se veía una cola de un pato. Y todo el mundo creía que le había fallado el efecto. Y en realidad cuando mostraba esa cola era solo un plumero blanco que le servía para sacarle el polvo al... En fin, eso era... hermoso. Bueno. Pasamos entonces al Chinese Laundry Ticket. Bueno, claro. El tan afamado papel. Pero muy bien, Nike, muy bien. ¿Cómo estoy informado? Pero por favor. ¡Hoy estudié! Muy bien. Bueno, este es un juego capital. Es un juego central, fundamental en el programa de Fu Manchu. También es un juego que creo que lo hizo toda su vida. Sí. Fu Manchu, cuando nos habla de cómo debe ser un show de magia, en su celebrado y obligatorio artículo Stage and Presentation, Magia y Presentación, del libro de Glitter Magic, dice, el mago debe abrir con una gran producción. Es lo que venimos relatando ahora, gran producción. De orquesta, bailarina, todo, los chicos, la pelota, la piñata, todo. Hasta ahora no habló. Este es el primer juego hablado de Fu Manchu. Era donde él de verdad revelaba su personalidad y hacía el famoso Chinese Laundry Ticket, el juego del papel, una tira con caracteres chinos que se rompe y se restaura, y después hacía también una falsa explicación. Le decía que le iba a explicar el secreto de cómo era, aparentemente un cambio de papel, y terminaba chasqueando al público. Y Fu Manchu dice, para el primer juego hablado, lo que recomiendo es un juego sencillo, muy fácil de seguir, dice, tal vez con elementos normales. Claro. Que el público no tenga que pensar demasiado. Es curioso, yo tuve ocasión cuando era más joven de preguntar a gente que había visto en vivo a Fu Manchu, público profano, qué se recordaban de Fu Manchu, y todos se recordaban el papel. Probablemente porque Fu Manchu utilizaba lo que llamaríamos un running gag o un leitmotiv o una muletilla. Ahí va, esa era la palabra que buscaba. Sí, una muletilla. Se lo viene al rostro. Sí, una muletilla que, como decía Corinda en su gran libro, Los 13 escalones del mentalismo, el mago debe encontrar una palabra, una muletilla, para que luego cuando el público salga del show la salga repitiendo. Y ese era el caso de Fu Manchu. Cuidado, podría ser el tuyo. Puede haberme matado. Por ejemplo. ¿Vieron eso? Ahí está. ¿Cómo sería? Bueno, en fin. Y más frases. Más frases que ahora no recuerdo. Pero... él tenía una en ese juego. Papel. Decía papel. Todo el mundo se salía pronunciando esa frase. De hecho, hay una película de él, no recuerdo cuál de las 6, que en un momento un policía que está teniendo una especie de disputa con él le dice, mira, Fu Manchu, papel, le dice, porque era la frase muy conocida de él. Le dicen en inglés catchphrase. Bueno, es verdad. No sé, no pronuncio bien el inglés, pero no, está se muy van a bien. enojar conmigo, pero también me importa un culo. No, pará, no, tranquilo. No, loco, no porque importa uno nada. al final no puede hacer nada, que ya lo critican a uno, viejo. Bueno, te propongo, me hicieron calentar, me voy. Merpín, volvé, Merpín. Bueno, chicos, si les parece, yo voy a cortar el papel acá y lo vamos a recomponer en el próximo bis.